Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bueno, vamos a esperar un par de minutos hasta que se conecte el resto y 18:30 puntualmente comenzamos. Bueno, hoy les voy a hablar de la clasificación y efectos particulares de las obligaciones, en particular los puntos A y B de la unidad 10. Bueno, el programa nos dice distintos criterios de clasificación, o sea, las obligaciones se clasifican según diferentes criterios. Según el tiempo de ejecución, nosotros tenemos que las obligaciones se clasifican en obligaciones de ejecución inmediata y obligaciones de ejecución diferida. Para esto es necesario, en el segundo supuesto, que la obligación esté sujeta a una modalidad que es el plazo. Y eso nos remite a una clasificación previa de las obligaciones que nos habla de obligaciones puras y simples y obligaciones modales. Las obligaciones puras y simples son aquellas en las cuales la prestación debe ser cumplida en forma contemporánea o en el mismo momento del nacimiento de la obligación. O sea que la obligación nace y se extingue en un solo acto. Nace la obligación, se cumple y se extingue, sin solución de continuidad. Es como, por ejemplo, la compraventa al contado. Cuando yo entro a un local comercial, adquiero cualquier tipo de mercadería, pago la mercadería, retiro el objeto y ahí la obligación nace y termina en el mismo acto, independientemente de las obligaciones legales o convencionales que puedan surgir de dicho acto, por ejemplo, la obligación de garantía, etcétera, etcétera, respecto de la calidad de la mercadería adquirida. Pero en cuanto a la prestación, que es la entrega de la cosa y el pago del precio, la obligación nace y se extingue en un solo acto. Estas se llaman obligaciones puras y simples. Las obligaciones modales son aquellas que están sujetas a alguna modalidad.
Y las modalidades pueden ser tres: el plazo, el cargo y la condición. Esto ya lo han visto en Civil 1, pero en lo que respecta al plazo, que es una de las modalidades, el plazo es cuando se difiere el cumplimiento de la obligación a un acontecimiento futuro y cierto. O sea, la prestación va a ser cumplida en un momento posterior al nacimiento de la obligación. Entonces ahí tenemos la obligación de ejecución diferida. Esta ejecución diferida, a su vez, puede ser única cuando yo cumplo la prestación en un solo momento, como por ejemplo si le pido prestado dinero a alguien y le digo, bueno, te lo devuelvo dentro de 3 meses, dentro de 3 meses tengo que devolver el capital y eventualmente los intereses si se han fijado, en un solo momento, o puede ser diferida, periódica o permanente. La diferida periódica es cuando yo voy cumpliendo la prestación por periodos. Tal es el caso, por ejemplo, de un contrato de locación en el que el locatario abona los alquileres, los cánones locativos en forma mensual, o sea, todos los meses paga el precio del alquiler. Entonces ahí tenemos una ejecución diferida periódica. Y también tenemos la ejecución diferida permanente, o sea, cuando la prestación comienza a cumplirse en el mismo momento del nacimiento de la obligación y esta prestación se sigue cumpliendo durante un periodo de tiempo hasta su finalización o resolución, que es lo que ocurre también en el caso del contrato de locación, pero ya no con la obligación del locatario, sino del locador. El locador le transfiere el uso y goce de la cosa al locatario durante un tiempo determinado de manera permanente, o sea, le entrega el inmueble hoy y tiene que mantenerlo en el uso y goce durante todo el periodo acordado. Normalmente, si es un contrato de locación para vivienda, es por 3 años, que es el plazo mínimo legal que fija la norma, pero bueno, esto lo van a ver cuando cursen su próxima materia, que es Contratos o Civil 3. En cuanto a la prestación, las obligaciones se clasifican en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, en esta clasificación lo que se tiene en cuenta es la naturaleza de la prestación. Entonces, en la obligación de dar, esta consiste en la entrega de una cosa, que puede ser mueble o inmueble. En la obligación de hacer es en la que consiste en hacer una actividad o prestar un servicio, asegurando o no la eficacia de este servicio. Y por último, en las obligaciones de hacer, la prestación consiste en una abstención. O sea, el deudor se compromete a hacer algo, a no hacer algo, perdón, que podría hacer en caso de que no existiera la obligación. En cuanto a los sujetos, nosotros tenemos obligaciones de sujeto singular y obligaciones de sujeto múltiple. Obligaciones de sujeto singular es cuando hay un acreedor y un deudor. Nosotros ya vimos en la primera clase que en cuanto a los elementos esenciales de la obligación, que ésta exige la presencia de por lo menos 2 sujetos. Uno que cumpla el rol de sujeto activo, que es el acreedor, el accipiens, y el otro que cumpla el rol de sujeto pasivo, que es el deudor, el solvens. Ahora bien, esto no es óbice para que además de haber un deudor y un acreedor, existan varios acreedores o varios deudores al mismo tiempo. Entonces lo que tenemos que ver ahí, en estos casos, es analizar de qué manera están relacionados los diferentes sujetos en la obligación. Entonces, la pluralidad puede ser disyunta o conjunta. La pluralidad disyunta, que puede ser tanto activa como pasiva, o sea, puede haber varios acreedores en forma disyunta, esta sería la obligación disyunta activa, o varios deudores en forma disyunta, sería una disyunción pasiva. Implica que, vamos a suponer, en la disyunción pasiva va a haber varios deudores y el acreedor va a elegir qué deudor va a cumplir la prestación al momento del vencimiento. Esa elección que hace el acreedor del deudor al momento del vencimiento
desliga a los otros deudores potenciales de la obligación. Por eso es disyunta. Es uno u otro. A la inversa, si fueran varios acreedores en forma disyunta, el deudor será quien elige a quien le paga. Y una vez que le pagó a uno, se liberó y el resto también quedó excluido de la obligación. Es como si los diferentes deudores o los diferentes acreedores estuviesen unidos por la cópula O. Le pago a Juan o a Pedro. O le paga Rubén a Juan o a Pedro. O sea, tanto desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo. En la pluralidad conjunta, a su vez, nosotros tenemos varios deudores, los podemos agrupar de dos maneras, en forma simplemente mancomunada o solidaria. En la pluralidad conjunta simplemente mancomunada, nosotros vamos a tener varios acreedores o varios deudores en un pie de igualdad. Y cada acreedor o cada deudor va a tener derecho al crédito o va a tener la obligación de cumplir la prestación conforme su cuota parte. O sea, que cada uno va a deber solamente su cuota parte. Entonces, vamos a suponer en una obligación conjunta, simplemente mancomunada, si hay un acreedor y hay 3 deudores y se deben 3.000 pesos, y todos deben la misma cantidad, el acreedor le va a poder reclamar a cada deudor en la cuota parte que le corresponde, o sea, 1.000 pesos a cada uno. Y el deudor se liberará pagando la cuota parte que le corresponde. Es como si hubiese 3 obligaciones diferentes. La única diferencia en que hay entre 3 obligaciones diferentes y esta obligación conjunta en la cual hay 3 deudores simplemente mancomunados, con un vínculo simplemente mancomunado, es que acá existe una sola causa fuente. La obligación se originó en una sola causa fuente y hay una sola prestación. Nada. Pero esa prestación se cumple por partes. Y no existe representación entre los diferentes deudores, ni tampoco existe representación entre los diferentes acreedores. Cosa contraria a lo que ocurre en las obligaciones conjuntas solidarias, o las obligaciones de sujeto múltiple solidarias. Las obligaciones solidarias ya las vamos a estudiar más en detalle más adelante. En las obligaciones solidarias, supongamos que en el mismo ejemplo hay un acreedor y hay 3 deudores, el acreedor le puede reclamar los 3.000 pesos a cualquiera de los deudores. O sea, le puede reclamar el cumplimiento de la prestación a cualquiera de los deudores. Y una vez que uno de los deudores cumple, se liberan los demás. ¿Cuál es la diferencia que hay con la obligación disyunta? Que los deudores entre sí continúan vinculados, porque el que pagó la totalidad de la prestación va a tener una acción de repetición contra los otros 2 deudores que no habían pagado. Entonces, en el caso del ejemplo que di, que 3 deudores debían 3.000, si era simplemente mancomunada, el acreedor le puede reclamar 1.000 a cada uno. Si es solidaria, le puede reclamar los 3.000 a cualquiera de los 3. Pero si uno paga, vamos a suponer el deudor A le paga los 3.000 pesos al acreedor, va a tener acción de repetición para recuperar de los otros 2 deudores, B y C, los 1.000 pesos que le correspondían a cada uno de ellos. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una obligación simplemente mancomunada, en la cual hay 3 vínculos independientes, en que una obligación solidaria en la cual hay 3 vínculos que se encuentran coligados entre sí. Independientemente de que el vínculo sea mancomunado o solidario, conjunto o disyunto, en este tipo de obligaciones de sujeto múltiplo también adquiere relevancia la naturaleza del objeto. Vamos a ver que según la naturaleza del objeto, las obligaciones de sujeto múltiple se clasifican en divisibles o indivisibles. El objeto es divisible cuando se puede cumplir por partes, y es indivisible cuando no se puede cumplir si no es por el todo. A su vez, el criterio de divisibilidad normalmente se toma desde el punto de vista físico, o sea, una cosa es divisible si físicamente es divisible. Por ejemplo, si tenemos que entregar 1 kilo de pan, es lo mismo entregar 1 kilo de pan que 2 bolsas de medio kilo.
¿Mm? Entonces una bolsa con 1 kilo de pan equivale a 2 bolsas de medio kilo. ¿Mm? Bien, 100 pesos equivale lo mismo a 2 billetes de 50 pesos. Esa es una prestación cuyo objeto es divisible. ¿Mm? Y es indivisible es aquella cosa que físicamente o materialmente no es divisible sin alterar su sustancia. Vamos a suponer, si tengo que entregar una vaca viva, no puedo entregar media vaca por un lado y media vaca por el otro. O sea, la prestación se tiene que, o un automóvil, o no sé, una mesa. Entonces, ese objeto va a ser indivisible. En este caso, la relevancia que adquiere la naturaleza de la prestación, que es que aunque la obligación sea simplemente mancomunada, o sea, pueda ser cumplida por partes por cualquiera de los deudores o recibida por partes por cualquiera de los acreedores, este cumplimiento parcial no se va a poder dar porque la naturaleza de la prestación hace que tenga que cumplirse en un solo acto. Entonces, va a adquirir relevancia la naturaleza del objeto al momento de resolver cómo se hace el pago. De todos modos, todo lo que hace a las obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias, divisibles e indivisibles, va a ser objeto de una clase específica, porque hay un montón de cuestiones que aprender respecto de esto, y esto es simplemente una introducción y como parte de este concepto de la clasificación de las obligaciones. Después también se pueden clasificar según su interdependencia. Según la interdependencia, nosotros tenemos obligaciones principales y obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que no dependen, cuya existencia no depende de ninguna otra. A contrario censo, las obligaciones accesorias son aquellas cuya existencia depende de una obligación principal. Nosotros la clase pasada, la anterior, hablamos de cláusula penal. Y ahí vimos que se trataba de una obligación accesoria, porque su existencia dependía de la existencia de una obligación principal. O sea, no puede haber una cláusula penal si no hay una obligación principal en la cual haya sido impuesta. En cuanto a su fuente, las obligaciones pueden provenir de una fuente contractual, o sea, del acto jurídico que tiene la virtualidad de transferir, crear, modificar derechos o obligaciones, el convenio, el contrato, el acuerdo de voluntades destinado a arreglar los derechos de las partes, o puede venir de un hecho ilícito, un delito o un cuasi delito. El origen de ambas obligaciones corresponde a un principio filosófico diferente. En el caso de los contratos, la obligación es por el cumplimiento de la palabra dada, mientras que en el caso de los delitos y los cuasi delitos, la obligación nace de la violación del deber general de no dañar a otro. Por último, las obligaciones también pueden prevenir de fuente legal, cuando la ley de manera directa es la que genera la obligación. Existen en nuestro Código Civil, y siguiendo con esto de la clasificación, las llamadas obligaciones civiles y obligaciones naturales. O mejor dicho, la palabra que debía utilizar no es existen, sino que existían. Las obligaciones naturales, que estaban enunciadas en el artículo 515 del Código de Vélez-Arfield, fueron eliminadas del Código Civil y Comercial, y ahora lo que existe, que está en el artículo 728, es el concepto de deber moral. Este concepto de deber moral, que está en el 728, que dice que lo dado en cumplimiento de un deber moral es irrepetible, se ve reforzado por lo que dice el artículo 2538, que dice que lo pagado en virtud de una obligación prescripta es irrepetible.
Entonces, ¿cuál es la historia esta de las obligaciones naturales y los deberes morales? Creo que ya se los expliqué en otra clase, por eso lo voy a repetir brevemente. Nosotros es como que tenemos, por un lado, las obligaciones civiles. Las obligaciones civiles son las que tienen como característica que tenemos sujetos determinados, objeto determinado, ¿m? Y sobre todo tenemos un vínculo jurídico que hace que el cumplimiento de dicho objeto sea coercible. Esa es la característica esencial del el deber obligacional. Tenemos por otro lado los deberes legales, que son aquellos que impone la norma, pero que a diferencia de lo que ocurre con las obligaciones, los sujetos se encuentran indeterminados, hay una indeterminación del objeto. Por ejemplo, cuando la norma nos impone la prohibición de no cruzar un semáforo en rojo, hay un deber legal, pero hay una indeterminación de los sujetos, porque recién va a nacer la sanción que la violación de ese deber implica cuando alguien, digamos, contraría la conducta impuesta. Mientras que la obligación civil nosotros nace a partir de cualquiera de las fuentes que hemos mencionado, y ya a partir que la obligación nació tenemos sujetos determinados, prestación, objeto, coercibilidad, etc. Entonces, los deberes legales son indeterminados y coercibles. Su incumplimiento es coercible. Los deberes obligacionales son coercibles, pero a su vez los sujetos se encuentran determinados. Los deberes morales no son coercibles. O sea, el incumplimiento de un deber moral no genera ninguna consecuencia jurídica. Justamente por la ausencia de coercibilidad. Ahora bien, si el deber moral existe y el sujeto pasivo de ese deber moral lo cumple espontáneamente, no puede repetir lo pagado. O sea, en el deber moral, a diferencia de la obligación, hay ausencia de bipolaridad o de bilateralidad, porque el deber moral tiene un sujeto pasivo, que es el que está obligado a cumplirlo, pero no tiene un sujeto activo, porque el sujeto activo no tiene ninguna herramienta para obtener el comportamiento, y justamente la ausencia de herramienta para obtener el comportamiento hace que ese deber no sea coercible. Entonces, esa es la diferencia entre el deber moral y el deber obligacional. El titular de una obligación, el acreedor, tiene una acción, tiene una herramienta que es una opción para obtener el cumplimiento. Mientras que el titular de un deber moral no tiene ninguna herramienta para obtener el cumplimiento. Pero si el sujeto pasivo de un deber moral lo cumple espontáneamente, no puede repetir lo pagado, porque el deber existe. Y esto también nos lleva a comparar el deber moral con el otro extremo, que es la ausencia de deber. Por eso nosotros vimos, o vamos a ver más adelante, que el pago por error es repetible, el pago sin causa. Si yo voy y le pago dinero a alguien al que no le debo nada, puedo, mediante la acción de enriquecimiento sin causa o del pago de lo indebido, obtener el recupero de dicha prestación, porque precisamente no existe ninguna causa por la que esté pagando. Mientras que en el deber moral hay una causa, que es justamente ese deber moral. Lo que no existe es la herramienta para hacer efectiva esa causa, que es la acción.
Bueno, ahora vamos a ver las obligaciones de dar cosas. Las obligaciones de dar cosas están dentro de las obligaciones de dar. Y se clasifican en obligaciones de dar cosas ciertas, que ahora vamos a ver pueden tener diferente modalidad. ¿Cuál es la obligación de dar cosas ciertas? La que tiene por objeto una cosa determinada. O sea, tanto acreedor como deudor conocen con exactitud el objeto de la prestación. Por ejemplo, entregar un auto, entregar una casa, entregar una determinada cosa mueble, entregar determinado libro, etcétera, etcétera. Desde el momento del nacimiento de la obligación, tanto acreedor y deudor saben qué es lo que se tiene que entregar. Por eso se llama obligación de dar cosa cierta. A su vez, las obligaciones de dar pueden ser obligaciones de género. Estas están reguladas en el artículo 762, 763, que es cuando se tiene que entregar una determinada cantidad de cosas correspondientes a un género previamente determinado. Ahí existe una indeterminación inicial del objeto, porque el objeto está determinado por su especie y cantidad, pero la determinación definitiva se va a producir en el momento del pago, cuando el deudor individualice las cosas que va a entregar y se las dé al acreedor. Por ejemplo, entregar, qué sé yo, toneladas de maíz o de cualquier otro cereal, cabezas de animales, todo lo que forme parte de un género y una especie. Después tenemos las obligaciones de dar bienes que no son cosas, porque la cosa, que recuerdan de Civil 1, es el objeto material susceptible de apreciación pecuniaria. Las obligaciones que tienen por objeto no dar cosas son, por ejemplo, las que tienen cuando se compra energía. Cuando yo compro a una compañía que presta el servicio de Internet, que me entrega tanta cantidad de señal, ahora no me acuerdo la unidad con la que se... gigas, bueno, no me acuerdo con la unidad con la que se mide, pero en definitiva me está... con megas, ahí está. Megas. Gracias, Solange. Entonces yo contrato el servicio de Internet, me dice que van a entregar 4 megas, 8 megas, 10, no sé cuál es la cantidad. Entonces, esto se rige por las obligaciones de entregar bienes que no son cosas. Y por último tenemos, como una especie de estas obligaciones de género, las obligaciones de dar dinero, que tienen una regulación específica. Entre el 765 y el 772 están reguladas estas obligaciones de dar dinero. La diferencia entre las obligaciones de dar con las obligaciones de hacer es que en las obligaciones de dar consisten justamente en la entrega de algo, mientras que en las obligaciones de hacer el interés del acreedor está dado por la actividad que va a desarrollar el deudor. Por supuesto que el dar también implica un hacer, y muchas veces el hacer termina en un dar. Pero la diferencia está en cuál es la conducta relevante en cada uno de los casos. En las obligaciones de dar, la conducta relevante es entregar la cosa por parte del deudor y recibir la cosa por parte del acreedor. Mientras que en las obligaciones de hacer, la conducta relevante es la actividad que hace el deudor en beneficio del acreedor, y por supuesto la satisfacción del interés del acreedor a través de esta conducta. Conducta que se puede cosificar o no. ¿Qué significa que la conducta se cosifique? Si yo contrato una persona para que me pinte la casa,
estoy dentro del marco de lo que se llama una locación de servicio. Esa locación de servicio esencialmente consiste en la actividad que va a realizar el deudor, que es la de pintar. Pero esa actividad se cosifica porque al final esa actividad tiene que verse plasmada con la casa totalmente pintada. Lo mismo si voy a una pastelería y encargo una torta para el casamiento. La actividad relevante o el servicio de lunch para una fiesta. O la música, una presentación musical para montar un determinado espectáculo. En las obligaciones de hacer, nosotros tenemos que distinguir o surgen a partir de dos contratos madres, el contrato de servicio y el contrato de obra. En el contrato de servicio, lo relevante es la actividad del deudor, que en general no asegura el cumplimiento del interés del acreedor. O sea que la conducta debida se cumple independientemente de su eficacia. Mientras que la obligación, que en el contrato de obra, la actividad del deudor se cosifica, o sea, se convierte en un objeto. Con lo cual el deudor está asegurando la satisfacción del interés del acreedor, porque se compromete a la eficacia de su actividad. Si yo contrato a un abogado para que lleve adelante un juicio, ahí estoy en el marco del contrato de servicio. El abogado asume una obligación de hacer, y va a poner todos sus buenos oficios, su conocimiento, su pericia, su idoneidad, su diligencia, para satisfacer el interés del acreedor, que sería el de su cliente, que sería ganar el juicio, pero sin asegurar la eficacia de dicha actividad. Mientras que si una persona contrata a un abogado para que le haga un contrato de locación o un contrato de sociedad, o para que le elabore un convenio, en ese caso está en el contrato de obra, porque en este caso el profesional está asegurando la eficacia de su actividad, la cual se va a plasmar no solo con el ejercicio de la actividad o el desarrollo de la actividad debida, sino con la entrega de la obra terminada a conformidad del acreedor. Entonces, esto hace ver que las diferencias entre las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer no son tan extremas como aparecen en su enunciado. Por último, tenemos las obligaciones de no hacer, que sí forman digamos, una especie independiente, porque estas implican únicamente una abstención. Y esa abstención es de una actividad que el deudor podría hacer en caso de que no existiese la obligación. Volviendo a las obligaciones de dar, les decía que su primera especie son las obligaciones de dar cosas ciertas, o sea, las que tienen un objeto específico y determinado. Estas obligaciones de dar cosas ciertas, a su vez, se clasifican según su finalidad. Según la finalidad tenemos obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, o sea, la entrega de la cosa cierta es el presupuesto necesario para el nacimiento del derecho real, por ejemplo, el derecho real de dominio o el derecho real de propiedad, en la cual el adquirente de una cosa mueble no adquiera la propiedad de la cosa, sino hasta la tradición de la misma, o sea, la entrega efectiva de la misma. La adquisición del dominio de la propiedad de la cosa se concreta a través de la modalidad que es la tradición, que es la entrega de la cosa. Entonces, una de las finalidades que puede tener la cosa cierta es la de constituir el derecho real.
La otra finalidad que puede tener la cosa cierta es la de restituir a su dueño. Por ejemplo, si yo recibí un inmueble en alquiler, a la finalización del contrato tengo que entregar el inmueble al locador. Entonces ahí tenemos una obligación de dar cosa cierta para restituirla a su dueño. Y después tenemos las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir su uso o para transferir su tenencia. Nosotros vamos a estudiar las dos primeras, que son las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales y las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. Las obligaciones para transferir su uso y su tenencia las van a ver en contratos. La obligación de dar cosas ciertas para transferir su uso, ustedes la van a ver con el contrato de locación y con el contrato de comodato. En el contrato de locación, una parte le transfiere el uso y goce de una cosa a la otra a cambio de un precio cierto en dinero que se abona periódicamente. Entonces es la transferencia del uso y goce a cambio de un precio. El mismo contrato, cuando es gratuito, se llama comodato. Cuando mi vecino me pide prestada la máquina de cortar el pasto, le digo, bueno, sí, tomala. Ahí se celebra en los hechos un contrato de comodato. Le entrego la cosa para que la use con el cargo que me la devuelva cuando la termine de usar. O cuando viene un conocido y yo tengo un departamento desocupado y le digo, mira, si te vas a quedar el fin de semana, en vez de pagar un hotel, vení y quédate en mi departamento. Eso es un contrato de comodato. Entrego el uso y goce de la cosa en forma gratuita. Tanto en la locación como en el comodato, lo que se transfiere es el uso y goce de la cosa, no el dominio de la misma. Y por último, entonces no se estudian en obligaciones, sino se estudian en contratos, porque son objetos justamente de contratos específicos. Y por último, cuando lo que se transfiere es la tenencia, no el uso y goce, también estamos en presencia de otro contrato, que es el contrato de depósito. Cuando yo llego a una cochera y estaciono mi auto, estoy celebrando un contrato que se llama contrato de garage, pero básicamente es un contrato de depósito. Dejo la cosa ahí, el que la recibe no tiene el derecho de usarla ni de gozar de la cosa, pero sí asume un deber de cuidado sobre esa cosa durante el tiempo que la cosa permanezca alojada en el lugar, con el cargo de restituírmelo cuando yo vuelvo y pago el precio de la prestación, que también puede ser gratuito. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado, ahí en la ruta 2 y Constitución, y entro en la playa de estacionamiento y dejo el auto ahí estacionado mientras voy a comprar mercadería, ahí se está celebrando un contrato de depósito gratuito. El supermercado está asumiendo el deber de tener la cosa y guardarla. Asume un deber de cuidado sobre la cosa. Entonces ahí yo estoy transfiriendo la tenencia de la cosa y las obligaciones derivadas de dicha relación jurídica se van a regir por el contrato de depósito. Por eso lo estudiamos en contrato. En la clase que viene les van a hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales y también para restituir a su dueño. En cuanto a la extensión del deber que tiene el deudor de una obligación de dar, tiene la obligación de dar comprende a su vez, o sea, entregar la cosa conforme su finalidad, conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba hasta el momento de la entrega, o sea, desde el nacimiento de la obligación y hasta el momento de la entrega. Y por último, el derecho de inspeccionar la cosa en cualquier momento de la entrega, ya sea porque el deudor quiera asegurarse que la cosa se corresponde con la calidad prometida, ya sea con que el acreedor quiera asegurarse que la prestación que el deudor está recibiendo, que se está recibiendo la cosa de conformidad y se está liberando a la contraparte
del deber. Un caso especial es el que está previsto en el artículo 748, cuando habla de entrega de cosas muebles en paquete cerrado o bajo cubierta. Un poco lo que ocurre ahora cuando, no sé, compramos por Mercado Libre, pagamos el precio y nos entregan una mercadería en nuestro domicilio. En ese caso, el acreedor tiene 3 días para revisar la cosa y devolverla en caso de que no esté de acuerdo con el contenido de la misma. Esto que estamos hablando en el marco general del derecho de las obligaciones. Vamos a ver que todo este tipo de deberes, el deber de conservar, de inspeccionar la cosa, de poder devolverla, están, digamos, mucho más afinados y son mucho más extensos en la Ley de Defensa del Consumidor. Pero para esto la relación obligacional tiene que darse en el marco de un contrato de consumo. Entonces, no se confundan, acá estamos hablando del derecho obligacional liso y llano, estamos hablando de la entrega de una cosa mueble cualquiera. Si esa entrega de la cosa mueble se da en el marco de una relación de consumo, que es lo que habitualmente ocurre, ahí hay una normativa específica con un contenido más amplio que lo van a estudiar también en otra materia. Independientemente de todos estos deberes, el deber de conservar la cosa, el derecho que tiene el acreedor de inspeccionarla, el derecho que tiene el acreedor de, si la recibió, si el acreedor recibe la cosa, la inspecciona y no hace ninguna observación, se supone que la está aceptando en el estado en que se encuentra y luego no puede hacer ningún reclamo. Pero existe, según el marco en que haya nacido esa obligación, si esa obligación se dio en el marco de un contrato oneroso, o sea, la cosa se recibe a cambio de una contraprestación, como por ejemplo en un contrato de compraventa, existe lo que se llama la obligación de saneamiento, que la vamos a ver en contratos, pero que les digo en qué consiste. La obligación de saneamiento es la que le garantiza al acreedor la existencia y legitimidad del crédito y a su vez que la cosa no tiene vicios ocultos. Entonces, yo puedo recibir una cosa, haberla revisado, haber prestado mi conformidad con la misma, pero ahí no se terminan las obligaciones del deudor, quien, si esa entrega se produjo, reitero, en el marco de un contrato oneroso, o sea, un contrato que tuvo una contraprestación, va a seguir obligado por saneamiento durante un tiempo, el periodo que la ley determina. ¿Qué significa el saneamiento? Que si, por ejemplo, aparece otra persona que alega un mejor derecho sobre la cosa, el deudor va a tener que responder. O si la cosa tiene defectos ocultos, o sea, defectos que la hacen impropia para su destino, o que de haber sido conocidos uno no las hubiese adquirido o hubiese pagado un precio menor por la misma, también va a responder por esos vicios ocultos. Por supuesto, se llama vicio oculto aquel que no puede ser apreciado a simple vista o con una inspección normal de la cosa. Y generalmente los vicios ocultos se manifiestan con posterioridad. Y el plazo para reclamar por los mismos comienza a correr no desde el momento en que se entrega la cosa, sino desde el momento en que el vicio se hace aparente o pudo ser conocido. Bueno, lo que acabo de decir cumple con el contenido del cronograma para el temario del día de hoy. No quiero seguir avanzando
sobre los puntos siguientes porque son clases que les han adjudicado otro profesor, entonces nos vamos a superponer. Entonces, tenemos dos opciones. O damos por terminada la clase ahora, o aprovechan para preguntarme alguna cosa que les haya quedado pendiente de los temas que se han dado con anterioridad. Yo aprovecho para hacerte una consulta sobre estas clasificaciones que acabas de exponer. Bien. Por ejemplo, con el tema, ¿no?, de obligación de saneamiento, por tomar una. Cuando vos constituís una relación jurídica cualquiera, en ese marco aplican todo este tipo de obligaciones. O sea, yo, por ejemplo, no sé, alquilo una casa y a los 5 meses me encuentro con que la humedad empieza a crecer, a deteriorar el ambiente, etcétera, y puedo apelar por este derecho que está implícito dentro de la obligación contractual. Funcionaría así. Así es. Pero si, por ejemplo, cambio rotundamente el ejemplo y voy, no sé, la anoté obligación conjunta solidaria, que entre varios acreedores, el mismo acreedor con varios deudores podía elegir cuál de ellos cumplía la obligación. Porque me suena, llevándolo a la práctica, suena como un poco injusto para el resto, digamos, de los deudores, que uno solo termine cumpliendo la obligación. Bueno, vos no te olvides que, digamos, cuando nosotros hablamos de construcciones teóricas, nos abstraemos del concepto de justicia o injusticia de una solución, porque eso se da en el marco de un acuerdo de voluntades que tiene motivaciones múltiples, ¿bien? Entonces la solidaridad, que es la que le impone pagar a cualquiera de los deudores la totalidad de la prestación a elección del acreedor, tiene fuente convencional. Entonces, tomemos un ejemplo de la vida cotidiana para, digamos, para que veas que no es tan injusta la situación. Viene una persona a alquilar un inmueble, ¿no es cierto? Y dice, yo voy a estar como locatario, ofrece alquilar un inmueble. El locador dice, bueno, ¿qué garantía tengo de que vos todos los meses me vas a pagar el alquiler? Y bueno, mire, yo trabajo en tal lugar, gano tanto, bueno, pero con eso no me alcanza, yo necesito que me traiga 2 garantes. Entonces, como condición para alquilarte el inmueble, te pide 2 personas que te salgan de garantía. Entonces vos vas a hablar con tu papá y con tu tío y le decís, papá y tío, ¿me salen de garantía? Sí. Entonces, en ese momento, los 3, vos, tu papá y tu tío, asumieron la obligación de pagar el alquiler en forma solidaria al locador, que en este caso es el acreedor. ¿Bien? Entonces, si vos no pagás, el locador no se tiene que andar molestando, decir, bueno, te reclamo a vos, directamente le reclama la deuda a cualquiera de ellos, porque en esas condiciones es que nació la obligación, y esa condición se impuso justamente porque el locador intentó alejar el riesgo de insolvencia lo más posible. Otro caso de solidaridad, que lo van a ver más adelante, es la fuente legal, cuando la ley constituye en solidariamente responsable a todos los partícipes de un cuasi delito. Entonces vamos a suponer que vienen 2 automóviles, chocan en la esquina, uno de ellos se sube a la vereda y destroza el frente de un negocio. ¿Bien? Entonces en este caso la ley ha establecido la solidaridad entre los que participaron en el hecho ilícito. ¿Por qué ha hecho eso? Porque ha intentado evitarle a la víctima, el tercero damnificado, ajeno al acontecimiento que generó el siniestro, el deber de tener que averiguar quién tuvo la culpa, quién no. Entonces, él le reclama la indemnización a cualquiera de los dos y luego después entre ellos arreglarán las cuentas. Por eso, en la solidaridad existe lo que se llama la acción de repetición para remediar ese desequilibrio inicial que genera la estructura de la obligación. Entonces, yo pagué, no es que perdí todo, le puedo reclamar a los otros. ¿Bien? Muy claro, perfecto. Ahora sí. Doctor. Sí. Sí, yo le quiero hacer una pregunta con lo que dice el artículo 1892, título y modo suficiente. Más que nada por una palabra que no entiendo cómo se aplica. ¿Cuál me dijiste, el 18? 1892. Bien.
el tercer párrafo que dice, la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Qué es la tradición? ¿Cómo se utiliza en general en el código la palabra tradición? La palabra tradición es la entrega efectiva de la cosa. Entonces, si yo agarro esta virome y quiero transferir el dominio de la misma, o sea, yo se la quiero regalar a alguien, o no la quiero regalar, la quiero vender, soy un vendedor de viromes, y entonces la persona me paga el precio y yo quiero cumplir con la prestación que es transferir la propiedad de la virome, lo hago mediante la tradición. ¿Qué es la tradición? La entrega efectiva de la cosa. Se la doy y el otro la recibe. En el momento que yo la entrego y el otro la recibe, yo me desprendí del dominio de esa cosa, de la propiedad, y se la transferí al otro. Por supuesto que la entrega de la cosa tiene que estar, digamos, tiene que tener una causa, que es justamente la obligación previa, que normalmente se origina en un contrato, y tiene que tener dicha finalidad, porque a veces yo puedo entregar la cosa para que la use. Si alguien me dice, me presta, doctor, la virome y se la entrego, no estoy haciendo una tradición, estoy haciendo una entrega material de la cosa, pero con la condición que se me restituya. Cuando yo entrego la cosa para transferir el derecho real, eso se llama tradición. Gracias. Es la entrega de la cosa con la intención de transferir el derecho real. Por eso los romanos, o sea, la tradición tiene un doble objetivo. Lo van a ver en la próxima clase, pero se los adelanto porque tenemos tiempo. Tiene un doble objetivo. Primero, transferir el derecho real en forma inequívoca. ¿Por qué? Porque si el derecho se adquiere por tradición, yo esta virome se la puedo entregar a uno solo. Vamos a suponer que yo pudiese transferir la propiedad de esta cosa por el simple consentimiento. Se la podría vender a todos ustedes al mismo tiempo. Bien, le digo a todos, les vendo la virome, me pagan el precio, pero ¿a quién voy a poder constituir como dueño? A uno solo, porque tengo una sola virome. Bien, entonces para evitar esa situación de incertidumbre, solamente se transfiere el dominio con la entrega efectiva de la cosa. Pero por otro lado, los romanos le daban una segunda finalidad, que era darle de publicidad al acto. Si yo tengo esta virome en mi mano, se presume que yo soy el propietario de la cosa. Ahora, si esta virome se la doy a otro y la tiene en el otro, todo el mundo puede conocer que esa cosa ya pertenece a otra persona. Por eso, por ejemplo, cuando se transfería un inmueble, la propiedad de un inmueble, en el derecho romano, el comprador y el vendedor se reunían en la puerta de la casa del inmueble, en presencia de testigos y del pretor, y entonces el vendedor le abría la puerta e invitaba al comprador a que ingresara, quedándose él afuera. Entonces se hacía un acto de tradición simbólica, no solo simbólica, sino efectiva, por el cual todas las personas intervinientes sabían que esa cosa había pasado, ese inmueble había pasado de propiedad del vendedor al comprador, o sea que el derecho real nacía en el momento en que el comprador ingresaba en el inmueble y el vendedor salía. Hoy existen sistemas el sistema de la tradición se mantiene en el derecho argentino tanto para muebles como para inmuebles, pero el sistema de publicidad se da en el caso de los inmuebles o de los automotores o de otros muebles registrables a través de la inscripción registral. O sea que la tradición sigue siendo el modo, pero la oponibilidad a terceros, que es la publicidad, se hace a través de la inscripción registral. Y a su vez, en muchos casos, para determinados derechos reales, se requiere además del modo y la publicidad registral el título, que hablamos cuando nos referimos al título, la formalidad. Si se trata de la tradición del derecho de propiedad sobre un inmueble, aparte de la entrega de la cosa y de la inscripción registral, se va a requerir la escritura pública, o sea que el contrato se formalice en un instrumento público. No sé si con eso te queda claro, Oscar. Sí, sí, sí. Gracias.
¿Qué más? Profesor, yo tengo preguntas, Sí, Lucas. puede ser. Una era, ¿cuál podría ser un ejemplo de derecho de deberes morales? En general, el deber moral típico es la obligación prescripta. ¿Mm? O sea, el acreedor tiene una acción para perseguir el cumplimiento de la prestación, pero esa acción tiene un tiempo. ¿Mm? Vamos a ver, cuando veamos medios de extinción, que existe la prescripción. Por ejemplo, la obligación para pagar una deuda que está, digamos, reconocida en un contrato, prescribe a los 5 años. Entonces vamos a suponer que el inquilino me entregó el inmueble a la finalización del contrato, pero me quedó debiendo 6 meses de alquiler. Entonces el locador va a tener 5 años para iniciarle el... Bueno, ahí les di un mal ejemplo, porque el alquiler se paga por periodos y prescribe a los 2 años. Le presté dinero a una persona. Hice un contrato de mutuo, se comprometió a devolvérmelo. No me lo devuelve, tengo 5 años para iniciar la acción. Si no inicié la acción, la obligación está prescripta. ¿Eso qué significa? Que el acreedor no va a tener una acción judicial para reclamar el cumplimiento. Esa deuda no se extinguió, quedó con un deber moral. ¿Esto qué significa? Que si el deudor, en forma espontánea, y a pesar de que el acreedor no tiene acción para reclamar el cumplimiento, va y la paga, no tiene la posibilidad de repetir lo pagado. El Código Civil mencionaba otros casos. Supongamos las deudas de juegos que dependen de la habilidad. Salimos mañana a jugar 18 hoyos de golf y decimos, bueno, te juego 500 pesos a ver quién hace menor score en los 18 hoyos. O se juntan 10 amigos y hacen un partido de papi fútbol y dice, bueno, el que pierde paga el asado. Bueno, termina el partido y los que perdieron no pagan el asado, los que ganaron no tienen ninguna acción para reclamar el cumplimiento porque no hay una obligación civil. Ahora, si los que perdieron van y espontáneamente pagan el asado, después no van a poder decir, mira, dame la mitad del costo de la carne porque en realidad lo íbamos a dividir entre todos. Eso sería, digamos, un ejemplo de obligaciones morales. Bien, gracias. Y la otra era las obligaciones de la responsabilidad parental. Serían que provienen de la ley, la fuente es la ley. Claro, la fuente es legal. Por ejemplo, la obligación de pagar alimentos es una obligación de fuente legal, porque lo que genera la obligación es directamente la ley. Planiol decía que había una única fuente de las obligaciones que era la ley, porque si en los contratos generaban obligaciones era porque la ley lo decía. Si los hechos ilícitos generan obligaciones es porque la ley lo dice. Entonces, los autores dijeron, no, sí, pero hay que distinguir cuando la ley es fuente mediata de cuando la ley es fuente inmediata. Desde el punto de vista conceptual, la ley es fuente mediata de todas las obligaciones. Pero desde el punto de vista como fuente específica, la ley es fuente inmediata en determinados casos. Precisamente cuando el deber obligacional surge directamente de la ley y no pasa por un intermediario, que sería el contrato, el cuasicontrato o cualquiera de las fuentes que nosotros ya hemos mencionado. Bien, gracias. ¿Cómo le fue con el trabajo práctico? Bien, o sea, digamos, ¿les resultó útil? ¿Fue una herramienta positiva? ¿Les sirvió para estudiar? Porque un poco esa es la idea del trabajo práctico, que sea una herramienta que les permita a ustedes estudiar, y para nosotros también es como una pequeña herramienta de evaluación porque nos sirve para la nota de concepto a la hora después
de hacer la calificación definitiva. Así que Doctor, sí, sí, a mí me quedó una duda, o sea, a pesar de que lo leí varias veces y en el código lo dice así, con respecto al domicilio de pago, que era un ejemplo, que no me acuerdo cuál era el ejemplo en estos momentos, y que decía donde se encontraba habitualmente la cosa. Era en el caso de que una persona le prestaba una computadora por 10 días a otra. Y claro, yo digo, bueno, habitualmente la cosa no se encuentra en la casa de la persona que la tiene por 10 días. Se encontraba en la casa del dueño. Entonces ahí me confundí. Porque si uno dice habitualmente, y eso me confunde en el código, habitualmente la computadora está en la casa del dueño. Esporádicamente estaba 10 días en la casa del deudor. claro. Sin A mí me embargo, pasó lo mismo con esa misma. tenía que, o sea, la dueña de la computadora tenía que ir a buscar la computadora a la casa del deudor. Y en cambio el código dice que no, porque si no también le ocasiona gastos de traslado. Pero me parece que la palabra habitualmente, eso me llevó a una confusión. Porque No recuerdo cuál era exactamente el ejemplo, porque en este caso son muy importantes las palabras. por ejemplo, el ejemplo era así. Supongamos que usted me presta una Era computadora. sobrepago. Perdón, me entrega una computadora a mí, me la presta En por 10 préstamo. días. Me la Sí, presta sí. por 10 días. Cuando se cumple el plazo, creo que Supongamos pregunta, una notebook. Yo le entrego la notebook a una persona y esta persona se lleva esa computadora a su domicilio, ¿no? claro, Ese se sería el cumple caso. el vencimiento y la persona que la tiene en su domicilio dice, te estoy esperando para que vengas a retirar la computadora. Y la dueña le dice, no, yo te la presté, tráemela vos. Entonces, Claro. la respuesta correcta era que la dueña tenía que irla a buscar a la casa de la persona que le prestó. Y yo pensaba distinto, porque, Yo también, sí. o sea, habitualmente la computadora se encuentra en la casa de la dueña, no es que está habitualmente en la casa del deudor, está esporádicamente. Mirá, así Hola. como está enunciado, Perdón, ¿puedo hacer coincido una con la aclaración? solución que dan ustedes, porque, digamos, Perdón, por varios, por varios principios. El primero, que el lugar en que habitualmente está la cosa es el domicilio del dueño. ¿Bien? Y segundo, que los gastos del pago son a cargo del deudor, salvo que hubiesen pactado lo contrario. O sea, si el que recibió la computadora fue y la retiró del domicilio del propietario, ¿bien? Y vencido el plazo, la tiene que ir y devolver en el mismo lugar. Ahora, si hubiera sido al revés, si el que hubiese llevado al nacimiento de la obligación, el dueño de la computadora la hubiese llevado al domicilio del que la recibió para usarla, también es él el que tiene que ir a buscarla. Y sin embargo, la respuesta me la pusieron Era al revés. incorrecta, porque yo dije, bueno, habitualmente se encuentra en la casa de la dueña. perdón, ¿puedo Lo voy hacer a una revisar. aclaración? Yo también la hice así consigna- y me Ah. pusieron que estaba mal. O sea, como que ella decía, encima que te presté la computadora, la tengo que ir a buscar. Y la respuesta era que ella tenía que ir a buscarla. La correcta era esa, corregido, Hola. era En, esa. en Hicimos al virtud, revés. Hola, y se justificaba Profesor. eso en virtud de que el lugar en donde habitualmente se encontraba la cosa era el domicilio del que la había recibido en préstamo. Hola, ¿Quieren? Yo profesor. lo puedo leer. Una consulta. hola. ¿Le puedo hacer una Per- consulta? Sí, Perdón. La pregunta, no la recuerdo bien, pero creo que era que se trataba de que, suponte, María le prestaba a Pedro una computadora por 10 días. Y después entra un diálogo donde se cumplen los 10 días y Pedro sale con la computadora. Y en la pregunta decía que no acordaron la entrega.
Entonces, A ver, miren, vamos a leer en voz alta lo que dice el 874. Doctor, le leo la, Sí. la pregunta porque yo la tengo acá. Yo le saqué- Bien, léemela, a ver. dice así. aplicaba Micaela el 874, el piso A. perdón, Micaela le prestó una computadora a Diego, quien se comprometió a devolvérsela en 10 días. Llegado el momento de la restitución, Diego llama a Micaela y se da el siguiente diálogo. Che, estoy en la puerta de mi casa y no te veo, tengo tu compu. Pero mirá que voy a ir hasta allá, tráemela vos a mi casa, encima que te la presté. Entonces Diego le dice, pero no acordamos nada sobre eso, Micaela, tenés que venir vos. Entonces dice, desde un punto de vista jurídico, ¿quién tiene razón? Y entonces dice, ¿Micaela o Diego? Y dice que lo que se aplica es el inciso de A del 874. Claro, 870, artículo 874. Sí, lo que pasa es que el 874 dice que si no hay lugar indicado es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Desde ese punto de vista, si aplicamos eso, Salvo que se mude. está bien la respuesta. Ahora, Pero, dice, doctor, si es de dar cosa cierta, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente, y ahí eso está sujeto a interpretación. Entonces, ¿dónde se encuentra habitualmente la cosa? Y alguno puede decir, miren, el domicilio del propietario, o también otra interpretación podría ser, se encuentra habitualmente en el domicilio de la persona que se la presté. ¿Bien? Entonces, Pero digamos, en derecho, sí. hay otra cosa, doctor. También dice, desde el nacimiento de la obligación. El nacimiento de la obligación seguramente fue en la casa de la dueña. No lo sabemos, el ejemplo no lo dice. Esas son suposiciones, porque Claro. ahí, y lo que se indica es que hay que mirar el artículo 874. De acuerdo Sí. al 874, la situación que se da, ¿cuál sería lo que corresponde? Claro, en este caso, como es una obligación de dar cosa cierta para restituir a su dueño, el lugar de pago es donde se encuentre la cosa habitualmente. Ahora, eso es lo que, desde el punto de vista del derecho no hay ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista de los hechos, ¿cuál es el lugar en donde la cosa se encuentra habitualmente? Alguien puede decir, no, habitualmente la cosa está en el domicilio del propietario, como bien dijeron acá algunos de ustedes. Otro puede decir, no, a los efectos de esta obligación, la cosa se encuentra en el lugar donde fue entregada, que esa es la solución que debe haber elegido el profesor que elaboró el trabajo práctico. O sea, si yo te presto una cosa a vos para que vos la uses, habitualmente ¿dónde tenés la cosa? En el lugar donde te la dejé. ¿Bien? Porque si no también se podía, vamos a suponer que la persona que recibió la cosa, la recibió en su casa y luego se haya ido a trabajar a otro lado y se haya llevado la cosa. O sea, ¿cuál es el lugar habitual? De todos modos, les reitero, si yo tuviese que resolver ese ejemplo, hubiese dicho que la cosa habitualmente se encuentra en el domicilio del dueño, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene de lindo el derecho, que no siempre hay una única solución para cada caso. Y lo que se les pide a ustedes, más allá de la corrección o no de la respuesta que dan, es la elaboración de un razonamiento. Entonces, si alguien me dice, para mí, el lugar en que habitualmente está la cosa es el domicilio del dueño de la cosa que la prestó, yo eso no lo califico como, puedo decir, mire, esta solución desde mi criterio es incorrecta, pero como el razonamiento está basado en la norma, lo doy como válido. De todos modos, lo voy a charlar con Tomás, que es el que hizo la pregunta, para ver qué opina al respecto. Claro, porque si la computadora hubiera sido que uno la tiene para alquilarla, entonces habitualmente está a quien le da la prestación.
no en la casa del dueño. Entonces ahí sí sería así la respuesta, pero era una computadora en préstamo que la chica usaba en su casa. Claro, Por eso gratuito. contestamos que era, claro, por eso todos contestamos, creo que fue que ella merecía que él se la lleve a la casa, no ella era a buscarla. Ahí Mirá, creo vos- que sería al revés, si fuera No, alquilar. para mí Para el hecho alquilar. de que sea gratuito o onerosa la prestación no le cambia. O sea, si yo habitualmente alquilo cosas muebles, ¿m? La cosa siempre está en el domicilio del propietario. O sea, no sé si ustedes alguna vez alquilaron alguna cosa mueble. No sé, una bicicleta en Plaza Mitre para salir a dar una vuelta, un auto para salir a pasear o lo que sea, un mueble para una fiesta. Uno siempre tiene que restituir la cosa en el domicilio del locador, que es el que no entrega la cosa. De todo modo, ahí no hay dificultad porque generalmente contractualmente las partes han pactado el domicilio de pago. De todos modos, en caso de duda, que cuál es el lugar habitual donde se encuentra la cosa cierta, como el lugar habitual es una situación de hecho que puede variar, ahí tenemos que ir de manera, digamos, residual a la interpretación de la primera parte del artículo. Dice que si nada es indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Bien. Ahora, Con lo cual, Yo le puedo profesor, hacer una pregunta de sí. un tema que se dio ayer, que fue acción de subrogatoria. Yo Sí. quisiera que me diera un ejemplo. Bueno, la acción subrogatoria se daría. Vamos a suponer que una persona me debe dinero, ¿bien? Y yo he intentado cobrar ese crédito a través de los distintos mecanismos que me da la ley, la ejecución forzada, la ejecución por otro, y no he encontrado ningún bien en el patrimonio de mi deudor para hacerlo efectivo. Pero tomo conocimiento de que mi deudor tiene un crédito contra alguien, que en su momento tenía que cobrar una indemnización por despido, o tenía que cobrar una herencia que le había dejado su tío, o que tenía que recuperar un dinero que le había prestado algún conocido, y que precisamente no hace nada para obtener el cobro de dichos créditos porque sabe que de manera inmediata yo voy, como acreedor de él, voy a caer sobre dichos bienes. Entonces, la ley, a través de la acción subrogatoria, me permite salir de un estado que sería de mera expectativa, o sea, estar como observador, esperando, mirando a ver cuándo esta persona se digna a hacer efectivo su crédito, y asumir un rol activo, como saltándolo por arriba, y ejerciendo esa acción en su nombre. Entonces, mediante la acción subrogatoria, ¿qué es lo que yo hago? Ejerzo una acción de mi deudor para hacer ingresar a su patrimonio bienes que forman parte de la prenda común de los acreedores. Bien, entonces es una acción que tiene como característica ser integradora del patrimonio del deudor. Entonces, Lo entiendo, muchas gracias. esta acción no genera ningún privilegio, porque si hay otros acreedores también van a poder caer sobre dichos bienes. Pero si yo, además de iniciar la acción subrogatoria, tomo la precaución de embargar ese crédito, ahí sí voy a tener una preferencia que está dada por ser el primer embargante. Por supuesto, como la acción subrogatoria es una acción de excepción, porque, digamos, en alguna medida contraría el principio de relatividad de las obligaciones, que solamente generan deberes entre acreedor y deudor. Acá hay un tercero, que es el acreedor de su deudor, que va sobre el otro. Es de interpretación restrictiva y siempre deja abierta la posibilidad
de que el verdadero acreedor, en este caso mi deudor, ejerza la acción en su propio nombre. Por eso cuando yo inicio la acción subrogatoria, lo tengo que citar para que él ejerza la acción en su nombre. Así no lo hace, puedo seguir como impulsando el proceso. Y si lo hace, quedo como tercero interesado, fiscalizando que efectivamente la acción siga avanzando. ¿Estamos bien Muchas con eso, gracias. Elizabeth? Ahora lo entendí. Bien. Volviendo al caso del trabajo práctico, yo tengo una pregunta. Si el deudor se muda, yo había leído que el acreedor puede pedir que, digamos, la cosa se dé en el domicilio anterior. Sí. Bien. Es un derecho. Desde el punto de vista práctico no es muy, digamos, no es muy útil, pero sí es una herramienta para, vamos a suponer, yo tengo un deudor que se comprometió a pagarme un dinero acá en Mar del Plata al vencimiento. Ustedes saben que el domicilio de pago tiene, digamos, como característica secundaria desde el punto de vista del derecho procesal de fijar la jurisdicción aplicable, tanto en cuanto al territorio como en cuanto a la materia. O sea, si no se designa qué tribunal va a ser competente en una acción, es el domicilio del deudor al momento del nacimiento de la obligación. Entonces vamos a suponer, yo tengo un deudor que vive en Mar del Plata, fijamos como domicilio de pago el de él, y luego ese deudor se muda a Formosa. Si no tuviese esta opción de reclamar el pago en el domicilio originario del deudor, yo tendría que iniciar un juicio en Formosa para reclamar mi crédito. Digamos, por una circunstancia posterior sobreviniente al nacimiento de la obligación y que depende de la voluntad del deudor, a mí me cambian las condiciones iniciales de contratación. Por eso es que la ley hace que el acreedor conserve la opción de reclamar donde tenía su domicilio originariamente, o si le resulta más cómodo, ir al nuevo domicilio del deudor. Bien, gracias. Bueno, entonces si no tenemos más consultas, damos por terminada la clase. ¿Les queda alguna otra duda? Bueno, entonces Profe, nos vemos la semana que viene. Profe, sí. Le hago una consulta. En el supuesto de que una persona le venda a otra una cosa mueble y después se entere que está embargada, ¿está cometiendo el delito de estelionato? ¿Algo así? Sí, en realidad el delito de estelionato es la venta de cosa ajena. Es como un engaño. Es como un engaño, un fraude, ¿no? Claro, es una de las figuras de la defraudación. El artículo 172 del Código Penal tiene el delito de estafa o defraudación, y el 173 da 15 modalidades específicas que puede tener la defraudación. Una de ellas es la venta de cosa ajena o cosa embargada. Por supuesto que la venta de cosa ajena o la venta de cosa embargada no es delito si no se oculta esta situación. O sea, el delito se da cuando yo vendo una cosa embargada como libre. Le digo, mira, esta cosa no tiene ningún embargo, y en realidad lo tiene. Y por supuesto, requiere también el tipo legal el dolo, que es la intención de dañar. O sea que yo como deudor debo tener conocimiento que la cosa se encuentra embargada, porque a veces pasa que la medida cautelar no ha sido notificada. Dolo esencial, creo que es, ¿no? No, el dolo esencial es otra cosa. El dolo es la intención deliberada de cumplir, y después el de esencial es ya entrar digamos, en consideraciones que hacen un poco más al derecho penal respecto de cuáles son las características del dolo, si es esencial, si es accidental.
El dolo esencial es el que está dirigido directamente a lograr un determinado resultado específico, como por ejemplo si yo agarro un revólver y le tiro un balazo a una persona con intención de matarla, y el dolo accidental sería si yo para matar a una persona pongo una bomba en un bar y mato a esa y mato a un montón más. Entonces ahí, respecto de todos los otros que mueren, hay un dolo accidental. Pero digamos, eso es más típico del derecho penal que del derecho civil. Perfecto, perfecto. O Entonces sea, está ustedes llámenle simplemente dolo. perfecto. No O le está agreguen cometiendo- ningún calificativo, ni eventual, ni esencial, ni accidental, ni nada por el estilo. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Buenas. Chao, profe. Hasta luego.